Dios les bendiga, amados, la paz de Cristo. Estamos una vez más con ustedes a través de este medio para poderles en esta noche compartir la bendita palabra del Señor. Ya estamos a pocos días, mañana ya se estará, ¿no? Mañana ya se está celebrando una fiesta tradicional. Es prácticamente en todo el mundo la Navidad. Y el mundo, bueno, celebra a sus maneras, no con fuegos artificiales, con comidas, con regalos, con el muñequito rojo, el llamado Papá Noel. Y bueno, el mundo celebra con viajes, con gastos, y así está el mundo. Yo estaba meditando, hermanos, por la mañana estuve meditando acerca de esto de la Navidad. Decía, qué pena, ¿no? Porque no se oye el nombre de Jesús. Y leyendo la Biblia, cómo los pastores adoraron el nacimiento de Cristo, lo exaltaron, los pastores fueron en busca de Jesús, lo adoraron, publicaron acerca del nacimiento del Salvador del mundo, ¿no? Pero la vida de la gente sin Dios, por su ignorancia al conocimiento, al propósito a la que vino Jesús a este mundo. ¿Para qué vino Cristo a este mundo? ¿No? Él vino para salvarnos de nuestros pecados, para perdonarnos. Y en la Biblia no encontramos un registro de la fecha. Dios ocultó la fecha del nacimiento de Cristo. Y tampoco nos manda la Biblia celebrar el nacimiento de Cristo yendo por principios bíblicos. Y bueno, lo que la Biblia sí nos resalta, que para qué vino Cristo. La Biblia nos dice que Jesús vino a este mundo. Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros, vivió entre nosotros para morir en la cruz, derramar su sangre. Ese fue el propósito. Y lo que la Biblia nos manda y nos enseña es que es por el sacrificio, no por el nacimiento. Es por el sacrificio de Cristo en la cruz que nosotros alcanzamos el perdón de nuestros pecados. Así que el Señor Jesús vino para reconciliar al mundo con Dios. Vamos a compartir la palabra del Señor. Les invito a abrir su Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 20. Colosenses capítulo 1, verso 20. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias. Dice la Escritura: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Para esto nació el Salvador. Para esto vino Jesucristo a este mundo, para reconciliar al hombre con Dios, para que el hombre pueda restablecer la relación con Dios, porque es a través del pecado que el hombre quebrantó su relación con Dios. Y Jesús vino para esto. El pecado desde el huerto del Edén, y el pecado apartó al hombre de la presencia de Dios. Mire lo que nos dice la Escritura en Isaías capítulo 59, versículo 2. Porque vuestras manos están contaminadas, verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado había quebrantado la ley de Dios.
El pecado había roto la comunión que tenía el hombre con Dios. Así que el hombre estaba alejado de la presencia de Dios. Pero Dios quiso reconciliar esa comunión del hombre, la relación del hombre para con Dios a través de Jesucristo. Para esto nació el Salvador, para que el hombre sea reconciliado con su Salvador, con Dios. En Romanos capítulo 5, yo voy a darle varios versículos de la Biblia para ir entendiendo la Escritura. Cómo es que a través del sacrificio, de la muerte, del derramamiento de su sangre y a través de la resurrección de Cristo, nosotros hemos sido reconciliados con Dios. En Romanos capítulo 5, la Biblia nos enseña en el verso 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren que la Escritura dice: tenemos paz para con Dios, porque el pecado alejó al hombre de Dios. El hombre se convirtió en un enemigo de Dios a causa del pecado. El pecado ofendió y ofende a Dios. Entonces Jesucristo, a través de su muerte, Él reconcilia al hombre. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron. Escúchelo bien. Esto es solamente a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, que cuando el hombre cree en Jesucristo, en el sacrificio de Cristo, cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios, le pide perdón a Jesús, al Señor, el Señor lo lava con su sangre y pasa a tener nuevamente esa comunión que se había roto a través del pecado desde el huerto del Edén, a tener paz para con Dios. La Escritura también nos dice en 2 de Corintios 5:18: segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo. Mira, amados, Dios estaba en Cristo. Es por eso que la Escritura nos dice que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Oiga, me gusta la bonita frase del apóstol, cuando Pablo dice, como que si Dios rogase al hombre, como que Dios está rogando al hombre a través de los predicadores para que el hombre se vuelva a Dios. Oiga, hermanos, bien dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. Dios es un Dios dadivoso. Dios ha dado lo mejor, dice la Biblia, de tal manera. Y la Biblia dice que Dios, a través de nosotros los que predicamos la Biblia, Dios está rogando al hombre que el hombre vuelva a los caminos de Dios, que el hombre vuelva a Dios. Y volver a Dios es volver a la obediencia,
es volver a los mandamientos, a los estatutos, a los preceptos de su palabra. Es una pena cómo el mundo está celebrando una fiesta, entre comillas, el nacimiento de Jesús. Pero ¿cómo lo celebra? Decía, con alcohol, con gastos, con viajes, con compras, con regalos. La gente está celebrando esta fiesta en desesperación por las compras, las colas. Pero no hay un gloria a Dios, no hay una reconciliación sincera con Dios. Por eso que dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, lo de adentro, el interno, el espíritu, el alma, está lejos de mí. El alma aún está manchada por el pecado, por la desobediencia. Pero en esta noche yo quiero decirle, mis amados, que Dios está rogando, Dios está llamando al hombre a gritos. Reconcíliense conmigo a través no del nacimiento, sino a través de la muerte de Cristo, a través del derramamiento de su sangre. Porque sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay remisión de pecados. Jesús se puso en nuestro lugar para poder reconciliar al hombre en la comunión con Dios. La Biblia nos dice también en Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte. Mire que no es por el nacimiento que somos reconciliados con Dios. No es por el nacimiento del Señor. Es por la muerte que tenemos nosotros la reconciliación. Voy a volver a leer. Porque si siendo enemigos, es decir, éramos enemigos de Dios a causa del pecado. Usted era un enemigo, yo era un enemigo. Los hermanos que están aquí presentes, éramos enemigos de Dios. Pero es a través de la muerte que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es decir, que la salvación, la reconciliación es por la muerte y la salvación es por la resurrección. Mis amados, es precioso saber esto. Por cuanto Jesús vive, la Biblia dice que nosotros también viviremos. Por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Así como el Espíritu Santo levantó a Cristo de entre los muertos, también el Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos para la gloria del Padre Celestial. Esto es lindo, mis amados. A través de la muerte de Jesús, Dios reconcilió a través de la muerte con Jesús al ser humano con su semejante. Con su semejante. Usted sabe que el ser humano, por la naturaleza caída, pecaminosa, siempre está en contiendas, en división, en pleitos, enojados. El ser humano muchas veces guardando resentimientos, odiándose unos a otros. Por ejemplo, hermanos, uno en estos días se sienta a ver las noticias y uno puede ver por las noticias los asesinatos que hay, el sicariato, los suicidios. Ayer veía como un hombre quiso suicidarse en un centro comercial desde el tercer piso y le gritaban para que no lo hiciera, ¿no? Entonces vemos todas estas cosas, vemos las contiendas, las peleas, vemos cómo el hombre se ha sublevado contra su autoridad, bloqueando carreteras, no respetan la vida de los niños, la vida de los viajeros, porque el hombre no ama a su prójimo. Y esto es por qué, por la falta de conocer
a Jesucristo de Nazaret. Yo creo que usted me está comprendiendo. Porque a través de la muerte y la resurrección de Cristo, el hombre es reconciliado con su prójimo, con su semejante. La Escritura nos dice en Juan capítulo 17, versículo 11, el Evangelio de Juan 17, 11. ¿Lo tienen, amados? Y ya no estoy en el mundo. Era la oración de Cristo. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Esto es lo que Dios quiere, que seamos unos, que nos amemos unos a otros. El Señor en su oración, antes de ir a la cruz, rogó al Padre por los discípulos, para que entre ellos no haya división, para que entre ellos no haya contienda, para que entre ellos no haya resentimiento, sino que ellos sean uno en Cristo Jesús, para que se amen unos a otros. El Señor dijo, en esto conocerán que soy verdaderamente mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios, para esto Cristo vino, para reconciliación del hombre con su semejante. Amados, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo es para reconciliarnos con nosotros mismos. ¿Por qué con nosotros mismos? Hay mucha gente. Nosotros que no teníamos a Cristo antes, ¿cómo era nuestra vida? ¿Cómo era su vida? Tenía paz consigo mismo. No teníamos paz con nosotros mismos. Nos sentíamos renegados. Nos sentíamos frustrados. Que la vida no tenía sentido. Una vida sin paz. Enojados con todo el mundo. Porque dentro de nosotros, en nuestra alma, no había lo que se llama paz. No había paz. Pero Cristo vino para darnos paz. La Biblia dice, mi paz os doy, mi paz les dejo. Yo no la doy como el mundo la da. Ayer hablaba con una hermanita descarriada que se apartó de Cristo. Ella es del extranjero. Y me decía, pastor, yo estaba aconsejando que vuelva a Cristo. Tenía problemas en el matrimonio. Yo le decía a mi hermana, es que el problema que tiene tu matrimonio no es motivo para que te alejes de Cristo. A ese debe ser al contrario. Cuanto más problema es para que te acerques más a Dios. ¿Por qué te has alejado del Señor? Me decía, mire pastor, yo la verdad me alejé, sí, del Señor. Pastor, me decía, yo estoy viviendo una vida muy perdida. Estoy yendo a las fiestas, estoy tomando, bebiendo. Yo le decía, hermana, lo que estás haciendo está muy mal. ¿Sabe lo que me dijo? Pastor, entonces, ¿cómo puedo ser feliz? Y yo decía, pero tan ciega estás. Si sabemos todos que la felicidad la trae Jesús. ¿Tú crees que un rato de placer en el alcohol y en las fiestas vas a ser feliz? A lo menos, me dijo, a lo menos, pastor, puedo olvidar los malos momentos. Ok, le dije, está bien. Tú puedes olvidar los malos momentos en el momento que estás rumbeando, en el momento que estás bebiendo. Pero cuando terminó la rumba, cuando terminó el alcohol, pasó el estado del alcohol en tu cuerpo, vuelves nuevamente a lo mismo, a la tristeza y a los problemas que están cargados en tu vida. Entonces, mis hermanos, yo les decía, solo Jesucristo, mi hermano,
Tú conoces a Jesús. Solo Jesucristo te puede dar la paz. Amén. Solo Jesús te puede dar la paz. Solo Él. Entonces Jesucristo vino a este mundo para que el hombre pueda restaurar su relación de paz consigo mismo. La Biblia nos habla, vamos a abrir nuestra Biblia, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 16. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Es mismo Señor de paz, porque el Señor es el príncipe de la paz. De siempre paz en toda manera. Esa paz con nosotros mismos, esa tranquilidad, esa esperanza en que las cosas malas que nos pasan, vamos a triunfar sobre ellas, es a través de la tranquilidad que tenemos en aquel que vino a morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre y salvarnos, que se llama Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Es a través de Él que podemos tener esa paz. Como les decía, mis amados, antes nosotros vivíamos una vida muy desordenada. Una vida sin rumbo, sin propósitos, sin tranquilidad. Pero gracias a Cristo, que nos reconcilió ante el Padre Celestial, hoy podemos decir, tenemos paz por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. En Colosenses capítulo 3, verso 15, Colosenses capítulo 3, alabado sea el nombre de Jesús. Verso 15 nos dice la Escritura: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Usted sabe, la persona que no es agradecida con Dios, no es agradecida con lo que tiene, vive una vida intranquila, porque se siente no realizada, se siente vacía. Pero cuando tenemos a Jesucristo en el corazón, cuando Él ha traído esa paz en nuestra vida, nos hemos reconciliado con nosotros mismos, o sea, nuestra alma ha sido lavada con la sangre de Cristo. Hermano, nosotros somos agradecidos con lo poco o con lo mucho que Dios nos da en esta vida. No estamos desesperados, angustiados, como en esta fiesta de Navidad, donde mucha gente sí se encuentra desesperada en cómo hacer negocio, en cómo sacar en esta fiesta pues ganancia. Entonces hay mucha gente, hermano, que no ve la Navidad, aunque, como le decía al principio, entre comillas, fecha que nació Jesús. Como cristianos sabemos que no es, pero la gente no glorifica al Señor. La mentalidad está puesta fuera de Cristo. Está la mente en el materialismo. La mente está en esta vida y en las cosas pasajeras, mas no está en Cristo Jesús. Mis amados, gracias al Señor que Jesús vino para reconciliarnos con el Padre Celestial, y es por medio de la sangre de Cristo que alcanzamos nosotros el perdón de nuestros pecados. Quiero terminar con Colosenses, donde hemos abierto nuestra Biblia, capítulo 1, verso 20. Quiero terminar. Dice la Escritura: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Es por medio de Cristo que Dios reconcilia todo.
El pecado había alejado todo de Dios. Pero a través de el sacrificio del Señor en la cruz, Dios a través de Cristo reconcilia todo para que todo vuelva, hermanos, a la paz con Dios, a la relación con Dios. Y luego la Escritura dice: así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La Biblia dice en Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado, y es la muerte de Cristo que nos vuelve a la presencia de Dios, y la resurrección de Cristo que nos da vida y vida eterna. Amados, que Dios les bendiga. Busquemos a Jesucristo, acerquémonos a Jesucristo, pidámosle perdón a Jesucristo, reconciliémonos con Dios, seamos cristianos andando en el Espíritu. ¿Qué es lo que dice el Señor a la mujer samaritana en el capítulo 4, verso 22 y 23? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoramos lo que sabemos. La Biblia dice que Dios busca a los verdaderos adoradores para que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo debemos adorar a Dios? Regalando, haciendo negocios, desesperados, no, viviendo su palabra, en obediencia a su palabra. Así nosotros estaremos honrando a Dios y glorificando y adorando al Dios Todopoderoso. Dios me los bendiga a todos los hermanos. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir en esta noche al Señor que Dios nos dé las fuerzas para continuar adelante y que nosotros vivamos su palabra, vivamos la palabra del Señor. Oremos a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por Jesucristo, porque Jesucristo un día vino a este mundo. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dejó su gloria y nació de una mujer. Señor, te damos gracias por Cristo, que un día vino para salvarnos de nuestros pecados. Un día vino, Señor, para reconciliarnos con el Padre Celestial. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero por la muerte de Cristo hemos sido reconciliados. Queremos adorarte, agradecerte por todas las cosas y sobre todo agradecerte por Jesucristo, por haberlo enviado a este mundo para que viviese entre nosotros con el plan de la redención. Y ese plan fue cumplido hace más de 2000 años atrás, cuando el Señor fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre. Murió. Todos nuestros pecados fueron cargados sobre Él, Señor, pero al tercer día se levantó y ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre Celestial. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra. Restaura nuestra vida, Señor. Quiero pedirte por aquellos, Señor, que están en la ignorancia, que no han conocido a Jesús. Como dijo Pablo cuando entró a Atenas, que había visto una inscripción que decía: al Dios no conocido. Servían al Dios que no conocían. Y así estamos viviendo, Señor, estos días. Mucha gente
Señor, celebrando en la ignorancia a un Dios que no conoce, según el mundo, Padre. Mas, Señor, oramos por ellos, para que puedan entender tu palabra, para que puedan conocer tu palabra. Señor, para que les sea alumbrada tu palabra. Aleluya. Señor, que es a través de Cristo Jesús, que a través de la muerte, el sacrificio de Cristo, es que podemos llegar, aleluya, ante el Padre Celestial. Es a través de la sangre que es rociada sobre nosotros que podemos entrar ante el trono de la gracia y volver a nuestra comunión con Dios. Padre, sálvalos, que puedan entender tu palabra. Dios mío, te rogamos en esta noche. Yo quiero pedirte, Señor, por toda gente que está enferma. Sánalos, Dios mío. Rompe cadenas, rompe ataduras. Libera de toda enfermedad y de toda dolencia, Señor. En el nombre de Jesucristo. Señor, sana. Libera a los que están oprimidos. Libera, Señor, a aquellos que están atados y encadenados por los vicios. En el nombre de Jesús. Yo quiero pedirte por mi hermano Luis Macedo. Dios mío, que tú lo toques en esta noche. Que restaures la salud de tus siervos. Espíritu lindo, Espíritu Santo, precioso. Aleluya. Sánalo, Espíritu Santo. Toma el control de su cuerpo, de su vida, Espíritu Santo. Sanidad para nuestra hermana Rosa López. Sanidad para aquellos que están enfermos. Liberación, Padre. En el nombre de Jesús. Perdona a aquellos que le están pidiendo perdón. Bendice, Padre, la economía. Bendice los trabajos de cada uno de nosotros. Bendice nuestra iglesia pentecostal Amanecer con Cristo. Padre Celestial, ve a tomar el control de nuestras vidas. Guía nuestros pensamientos. Guía nuestros corazones. Señor de los ejércitos, en esta noche queremos pedirte tus bendiciones. Padre, ten compasión de las almas. Ten piedad de las almas que se están perdiendo. Piedad de aquellos que rechazan tu palabra. Aquellos que no quieren someterse a la Biblia, a tu palabra. Que quieren servirte a su manera. Que quieren agradarte por medio de tradiciones. Pero no quieren agradarte de acuerdo a tu palabra. Ten compasión de ellos, Padre. Porque tu palabra dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del mundo para que no les sea revelada tu palabra y se pierdan. Mas tú eres misericordioso para que los salves. Sálvalos, Dios mío. En esta noche, en el nombre de Jesús, derrama de tu Espíritu Santo. Derrama de tu presencia en nuestras vidas. Y restaura y sana y libera. Dios, te lo pedimos en esta noche en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Jesús. Gracias a Dios. Amén. Bien, amados, Dios me los bendiga ricamente. Dios bendiga a los hermanos que están presentes acá. Hemos compartido la palabra del Señor. Dios les bendiga a los hermanos que también nos están viendo. Que la paz de Cristo reine en sus corazones y muchas bendiciones. Cuídese y no se olvide de orar continuamente. No deje de orar porque Cristo está volviendo. Bendiciones, amados.